Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Más allá de la conciencia. Vamos a cruzar el charco, nos vamos a Uruguay a conocer una persona excelente, una persona que ha hecho un cambio en su vida y lo vamos a descubrir seguramente. Buenos días, Ana Paola, Rosy, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, audiencia. Estoy muy contenta de estar acá. Como hablábamos por fuera, Sí. España es un país que amo mucho, que visito regularmente, así que para mí como estar entre amigos, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por también aceptar la invitación, ¿no? Pero antes de profundizar con lo que enseñas y lo que sientes y todo, me gustaría saber quién es Ana Paola Rossi. Bueno, yo soy uruguaya, ¿no? Trabajo acá en Uruguay, pero también trabajo para el exterior. Y como siempre digo, la vida te va llevando por caminos, ¿no? Insospechados. Y muchas veces me preguntan, David, cómo pasé de ser una asesora de empresas en publicidad, marketing, docente y también gerente de una empresa, gerente de marketing, a dedicarme a la terapia, a escribir libros y a dar charlas por ahí. Y creo que la vida te va llevando a donde tienes que estar. ¿Sí? Te va como, a veces nos cambian los planes y todo empezó como un camino de descubrimiento personal, porque a veces ganas bien, te va bien en lo que haces, pero por ahí tenés un vacío, no te completa lo que estás haciendo. Y esto lo he visto con muchas personas, así que seguramente muchos de los que nos escuchan les resuene o lo hayan vivido también. Y empecé trabajando con el registro akáshico como herramienta de transformación y de conocimiento personal, pero fui en mi camino, mi propio camino, jamás hubiese soñado estar haciendo lo que hago. Empecé a incorporar otras técnicas y una cosa fue llevando a otra y descubriendo un don que, como todos, tenemos dones, pero que ignoraba y que obviamente está al servicio, ¿no? Siempre desde el mayor respeto y la mayor responsabilidad. Yo creo y afirmo en mis libros también que cualquier persona que se dedique, también como tú, ¿verdad? Como tantos, a la asistencia a otros, nada menos que con la salud emocional, mental, ¿no? Física, debería tener la obligación moral de trabajarse a sí mismo todos los días de su vida. Si no, a veces no lo hacemos y proyectamos nuestras heridas y podemos generar un efecto que no es el deseado, ¿verdad? No está bueno. Así que bueno, por ahí empezó y hoy día, después de un largo recorrido, que ya no trabajo más en nada de lo que tiene que ver con empresarial, digamos, soy terapeuta de registros, pero sobre todo fui incorporando otras técnicas hasta lograr una técnica propia que se llama movimiento sanador sistémico, que contempla, tiene como dos pasos, ¿no? La primera parte es como la información oculta en el inconsciente y en el alma para llegar a la raíz de lo que nos pasa afuera, digamos, en lo cotidiano, pero la segunda parte, que es la que lo hace una herramienta innovadora y muy, muy eficaz, es la incorporación de otras técnicas que resuelven. Ujú. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo cuando tú tenés, ponele un dolor de panza y no sabes qué es, y tenés fiebre, lo que fuere, y por ahí te hacen una ecografía, que sería el registro akáshico, lo que mira para adentro, lo que no se ve, y encuentra que tenés apendicitis, en saber que lo tenés no te resuelve. Entonces esa segunda parte de mi trabajo es como una cirugía donde extirpamos, sacamos ese origen, ¿sí? Que puede ser un conflicto personal o incluso transgeneracional, y al quitarlo, ¿viste? Cuando te operan de algo y te lo extirpan, en los días siguientes todos los síntomas se van, remiten porque está solucionado el foco, digamos, ¿no? Y acá lo que sucede, que eso se trata en mi libro anterior, que se llama Ya no me duele, Mm. que son historias de consulta reales, que en esta terapia las personas, como va al inconsciente, en 2 o 3 sesiones nada más logran destrabar temas importantísimos de su vida, en trabajo, en relaciones, en salud, se curan de enfermedades. Y también, bueno, tengo el privilegio de que a través de esta técnica hay 18 chicas que lograron embarazarse cuando a través de la medicina decía que no eran posible. La última fue esta semana. Entonces, como cuando destrabamos algo que está en el inconsciente, lo que está allí trancado, digamos,
se destraba y pasan cosas maravillosas en la vida, ¿no? Entonces, estoy muy feliz con eso. Y ahora, bueno, recientemente, de la mano de Penguin Random House, Ujú. edité mi cuarto libro, que habla todo el tema de la muerte, del duelo, con una mirada muy distinta a la que habitualmente conocemos culturalmente, y que también lo que tiene de lindo este libro es que une ciencia y espiritualidad, ¿sí? De la mano de médicos que han investigado y que desde otro lugar, digamos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es curioso, ¿no? Las emociones, ¿no? Una emoción maltratada no puede llegar a enfermar, ¿no? Incluso, Sí, incluso hacia atrás, ¿no? Si viajamos hacia atrás, hacia el tiempo, ¿no? Familia, los abuelos, los tatarabuelos, ¿no? Si no sanan una emoción, puede llegar a enfermar la futura persona, ¿no? sí, y eso está muy bueno porque yo creo, David, que estamos en una época maravillosa como nunca antes, donde cualquiera con un dispositivo, con internet, Mm. puede llegar a información súper valiosa que nuestros ancestros no tuvieron y cuando llegas para que la usemos para bien, ¿no? Entonces ahora se sabe mucho a través de la mano de Bruce Lipton, por ejemplo, con su epigenética, con un montón de estudios de esto, de que la biología en lo que tiene de base, o sea, las enfermedades, mejor dicho, no son puramente físicas, sino que hay todo un componente emocional siempre que va afectando la composición de los genes y eso genera las enfermedades. Por lo tanto, las creencias y las vivencias propias o que hemos heredado, cuando se trabajan, generan que esa enfermedad que está allí, producida por creencias o emociones, se vaya, o sea, se remiten síntomas, enfermedades que se detienen, y no soy la única que habla de esto, se está hablando mucho de este tema, ¿no? Entonces, yo te diría que además del privilegio de estar viviendo en esta era con esta información, tenemos la obligación de hacerle honor y de usarla para mejorar nuestra vida y la de los demás, ¿no? De nuestros seres queridos, por ejemplo. Ujú. Incluso de transmutar, ¿no? Dar, ¿no? Coger y ser muy agradecido, ¿no? Por, como bien has dicho, de haber vivido o estar viviendo este cambio emocional, este cambio energético, ¿no? Pero una pregunta, vamos a un poco hacia atrás. Cuál fue el momento de ese día que decidiste? ¿Qué te pasó para que tu vida cambiase tanto? Porque siempre tiene que haber un foco, ¿no? Siempre tiene que haber Sí, un inicio. sí, siempre digo que la persona que acude a pedir asistencia o guía viene en un momento de dolor, cuando perdiste un ser querido, cuando estás transitando una separación, un despido, ¿no? Un momento de quiebre, donde el dolor, que no es malo, te lleva a buscar, ¿no? Soluciones, información, una salida. Ujú. Esa es la función del dolor, ¿no? Y justamente yo estaba casada hacía 21 años y tenía dos hijos, tengo dos hijos, y bueno, y eso, la infelicidad en la vida matrimonial me llevó me trajo a esta herramienta de registro y que no tenía ni idea, para mí que me estuvieran hablando guías espirituales cuando yo estaba en el palo más empresarial era como muy loco, ¿no? Quizás a ti también te pasó la primera vez que escuchas esto, como unos guías me van a estar hablando de mi alma, no sé qué, pero la necesidad de buscar respuestas y buscar solución muchas veces te lleva a ir por caminos que no había sido antes. Y esa primera lectura que tuve por el año 2010 me dio la tranquilidad de que estaba en lo correcto, tomando el camino más sano para mí, para mis hijos también, y también más amoroso para la otra parte de poder soltar algo cuando ya no está siendo bueno para nadie. ¿Sí? Me dieron mucha explicación y siempre cuento que a los poquitos días tomé la decisión de separarme, ¿sí? Ya hace un montón de años. Entonces, ese quiebre, ¿no? De cuando uno no se siente feliz, de cuando hay un montón de cosas que deberían supuestamente, que tenemos, posesiones o vínculos, llenarnos y no es por ahí. Hay dolor, hay tristeza. Bueno, cuando uno toca fondo, empieza a buscar la salida, ¿no? Y ese fue el comienzo para mí. Qué bueno, ¿no? Es cierto, ¿eh? Porque todas las personas que caen comienzan a aceptar otro tipo de caminos, ¿no? ¿no? Y comienzan a preguntarse, ¿por qué no? ¿No? Voy a tirar por aquí a ver qué pasa, ¿no? Y es cuando descubren
un mundo fantástico, ¿no? Como el tema es como la sanación, los registros acásicos, ¿no? También, o las constelaciones familiares, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Para ti. Sí, Y la gente que te conocía estaría alucinando seguramente. Dice, pero ¿qué le está pasando a la Ana, ¿no? Que antes, ¿no? Una gran empresaria y sigue siendo una gran empresaria, ¿no? Porque esto es un aprendizaje que tienes, ¿no? Es algo que has sí, vivido. Esto no se puede borrar, forma parte de tu vida, ¿no? Pero, total. pero ¿cómo puede ser, ¿no? ¿Qué te decía la gente cuando intentabas conversar o responderle a otras preguntas? Bueno, ¿sabés qué pasó? Que en realidad yo estuve 4 años usando la herramienta para mí, porque como te dije, fue un tema de personal, ¿no? De mis hijos, de mío, de mi vida. Y una persona más llegada me dijo, tú tenés un don y tenés que ayudar a la gente. Y me pareció como muy loco, pero finalmente, después entre idas y venidas, empecé y no paré. Hace 10 años que estoy trabajando en forma interrumpida, ¿no? Con la consulta a tope. Y todo te lleva a donde estás. Sabés que, bueno, tengo ascendencia italiana, hablo italiano bastante muy bien, hablo inglés porque también trabajé en una empresa americana, y eso me lleva a llevar este conocimiento y a trabajar con todo el mundo, con el exterior, en estos 3 idiomas, canalizar en italiano, en inglés, digo, y bueno, nada, la vida te va llevando donde tenés que estar, yo creo que vas por ahí, ¿no? Y todo lo recorrido, y esto está bueno para el que nos está escuchando y de repente siente hacer un cambio radical de vida como el mío y como el de tantos, está bueno entender eso, que todo lo vivido te lleva, ¿no? Yo siempre digo eso, todo me trajo hasta aquí, todo fue por un algo, ¿de acuerdo? Por eso digo que no se tiene que olvidar tus aprendizajes, incluso como antes he dicho, empresariales, porque han formado parte de tu vida y es normal, ¿no? Pero también la gratitud, ¿no? Porque gracias a ese trabajo que tuviste, como bien dices, has podido aprender muchos idiomas, has podido conversar, has podido viajar y transmitir, ¿no? Lo que tú sabes, ¿no? Y la esperanza a la gente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso está bueno que lo que tú decís, que no es que lo anterior no haya servido de nada o cierro la puerta y no, todo te lleva. Mira, David, yo descubrí que yo lo que hacía con las empresas era llegar, por ejemplo, diagnosticar, ver el problema, generar una estrategia y la solución. Y de alguna manera, lo loco de esto es que acá hago lo mismo. Cuando llega la persona, investigo que está ahí oculto, generamos, ¿no? Una solución y se soluciona. Entonces es como, ¿no? Lo mismo, básicamente la habilidad o la capacidad de llegar a identificar, ¿no? En lo profundo y buscar el problema, es lo mismo. Entonces es como no está tan disociado la parte mental, empresarial, trabajo con lo espiritual. Y eso me encanta que lo preguntes, porque muchas veces la gente cree que lo espiritual está acá y acá está mi vida. ¿Y sabés qué, David? Y seguramente tú lo tengas claro, no es así. Todo lo que pasa en lo cotidiano, que llego tarde a un lado, que no me pagan, que tengo un problema con un compañero, todo lo cotidiano tiene un sentido, lo malo, entre comillas, tiene un sentido de evolución para que veamos a través de la ley del espejo, a través de ¿no? Qué cosas no he resuelto, qué tengo que cambiar en mí, qué me duele y que no me estoy dando cuenta. Entonces está bueno entender que todo está, acá venimos a evolucionar y a sanar y a aprender. Entonces, ¿de qué manera? ¿Yendo a un curso? No, viviendo. Venimos a Soy vivir, consciente. pero vivir con conciencia de eso. Ahí está. Genial, Ana. Genial. Vamos a profundizar muchos temas, ¿eh? Y segurísimo porque me están viniendo un montón de preguntas, ¿no? Pero Bien. vamos a profundizar un poco. ¿Qué son los registros acásicos? Bueno, yo siempre trato de hacerlo como muy sencillo, ¿no? Hmm, Porque siempre hay mucha bibliografía, pero me gustan las cosas sencillas, ¿tá? fantástico. Entonces, digamos, a ti también, sí, sí, lo simple, lo que llega a todo el mundo. Eh, el registro akáshico es como, yo digo, un diario íntimo, un registro de vida, ¿viste? Como una especie de bitácora que tiene que las almas existe. Esto es real y hablan muchas religiones, muchos textos de su existencia, que va registrando cada alma todas las vivencias y aprendizajes que han tenido a lo largo de todas las encarnaciones vividas, también como los aprendizajes en esta vida y los que quedan, los karmas que va generando. Es un registro
como de viaje, pongámoslo así, ¿no? Si la reencarnación es el viaje. Y esto existe más allá de que uno crea o no crea en la reencarnación. Si yo puedo no creer en el Wi-Fi, pero de hecho estamos conectados porque tengo un Wi-Fi, aunque no lo pueda ver, ¿sí? Entonces, ese registro, el objetivo que tiene es guiarte, ¿verdad? Lo que no aprendí, lo que falta, ¿sí? Es una sabiduría muy grande que tiene el alma y que te va guiando. Entonces, los lectores lo que hacemos a través de una oración, que es como una llave que pedimos permiso, es acceder a la información. Ojo con esto, que los guías que cuidan ese libro sagrado, digamos, nos permitan acceder. Esto es una herramienta de ser como un canal que tomo información y la transmito, pero en esto, como en todas las profesiones, hay gente, habemos los que trabajamos bien y hay gente que no trabaja desde el lugar respetuoso y digno que merece la herramienta, pero cuando lo haces desde este lugar, es impresionante la información que llega a la persona, que le resuena y que le sirve. Esto no es fenomenológico, es como encontrar, viste, yo digo, como un puzzle que te falta una pichita y la encontramos, y esa explicación de lo que vive la persona, para qué lo vive, qué hay detrás de lo que está viviendo y para qué lo está viviendo, se trata de una herramienta de evolución para trascender pruebas, para trascender situaciones, no es fenomenológico. Yo no miro todo desde el punto de vista terapéutico, no le cambiamos la vida a una persona, no ayudamos a que mejore su vida con temas fenomenológicos, de vi esto, vi lo otro. Sí lo ves, pero ¿para qué? O sea, a mí me gusta estar como, hay una canción que dice, entre el cielo y la tierra se expande tu luz. Bueno, conectado con el cielo, pero con los pies en la tierra, Siempre. porque estamos, ¿sí? Entonces el registro es una herramienta hermosa de amor, muy, muy pura, que te cuidan en todo momento, que nunca te van a exponer a lastimarte, porque no es la idea asustarte de nada. Por eso está bueno, en el libro anterior, Ya no me duele, está muy bien explicado, que es como te digo, como una ecografía para hacerlo lo más básico, que accede a lo inconsciente, a lo álmico, donde está la raíz de lo que nos pasa, de lo que nos pasa en lo cotidiano, en el dinero, el vínculo, la enfermedad, las relaciones, lo que sea. Bueno, nos ayuda a ser conscientes, ¿no? Sí, a encontrar el problema, ¿no? El decir, bueno, ahora entiendo por qué me siento así, ¿no? Porque hay una base, hay una emoción, ¿no? Vamos a decirlo así. Y lo que te hacen los registros acásicos es que tú puedas acceder, seguramente, como bien dices, a ese mundo maravilloso. Y con esa información, ¿no? Pues lo que te hace es que la persona entienda, ¿no? El problema. Y a partir de aquí es la misma persona, ¿no? Cuando coge las riendas, ¿no? Del problema y comienza a solucionar. Sí, el tema ahí es interesante porque eso es lo que se habla del registro, ¿no? O sea, te dan la información que te está faltando de lo que estás viviendo, esa comprensión que te falta. En esta terapia que yo hago, esta técnica que yo desarrollé, no alcanza. ¿No hay? No alcanza con saber lo que me pasa. Por ejemplo, David, si yo te digo que tú tenés apendicitis, solo con saberlo no se resuelve, porque nosotros vivimos 3-4% es mente consciente, hay estudios, Harvard y demás que hablan de esto, y después tenemos al Bruce Lipton y otros investigadores que hablan de que el inconsciente es el 95-97%, y todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene el origen del inconsciente. Es como que tú estás vivo porque tenés órganos que están funcionando, pero Mm. no los ves, no los controlás. Entonces esa información, esos patrones, y ya lo dijo Carl Jung, ¿no? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu inconsciente dirige tu vida y lo llamas destino. Entonces, mirar para ahí está muy bien, es la mitad del trabajo, saber lo que me pasa, de dónde viene esto, pero no lo resuelve, ¿sí? En ocasiones sí, me di cuenta y entendí un montón de cosas y me generan movimientos de energía y, ¿no? Y me corro de un lugar, pero para solucionar de raíz hay que operar. Y ahí es donde yo aplico las técnicas, como te decía, en una o dos sesiones posteriores y listo. Pero cuando trabajas con el inconsciente, yo soy una gran admiradora de Bruce Lipton, cuando trabajas allí y de Carl Jung, obviamente, cuando extirpás, cuando llegás a la raíz y con estas técnicas que hoy tenemos, lográs esa extirpación,
Es como cuando te operás, no necesitas muchas sesiones para operarte de un apéndice, es una sola vez, Sí. ¿verdad? Ujú. Y eso está bueno porque la gente en general cree que abrir registro varias veces y ya entendí. No, hay cosas que requieren un movimiento profundo, si tú estás cargando con una lealtad familiar, si tenés un duelo que no hiciste, si hay un trauma a nivel familiar que se ha ido transmitiendo en el ADN, por ejemplo, y que te está generando una enfermedad o un conflicto familiar, no podés entendiendo eso. Hay técnicas que van por el entendimiento solo y no resuelven. Y acá lo que yo veo, David, es que cada vez la gente estamos con más ganas de resolver, Ujú. ¿sí? Como pasamos de una necesidad de conocimiento a una necesidad de resolución, ¿sí? Porque estamos cansados del dolor, del sufrimiento, de estar repitiendo patrones. Y por eso llega esta información para decirnos, no alcanza, vamos más profundo, ¿verdad? En el libro que ya no me duele, que es el anterior, son 8 historias de consultas. Mira, hay una historia que es de un chico español, justamente, de la Guardia Civil, y cómo le cambia cuando entiende, pero después cuando hace un movimiento, sea por un trauma, por un conflicto personal o ancestral o lo que fuere, y cómo destraba, ¿sí? Esa historia es muy linda, muy práctica además, de alguien que no podía salvar un examen y repetía para ascender como sargento. Y repetía, y la angustia que te da todo eso. Y bueno, encontramos el origen, por ejemplo, que era un tema ahí con el papá, que era sargento, en su historia, ¿no? Con conflictos ahí en la infancia, y cuando la segunda parte, que fue hacer una regresión al pasado, encontrarse sentir, cuando vos haces una regresión, sentís en el cuerpo lo mismo, las mismas emociones de hace 20, 30, 60 años, porque eso nunca salió, no lo resolviste y el parasimpático no actuó y eso no salió de tu cuerpo. Entonces, vamos con técnicas de somática, soltando las emociones que aparecen, eh, y usando técnicas similares a la constelación, donde vas como desatando esos nudos, entendiendo, ¿no? Generando movimiento. Bueno, la cuestión es que al mes, creo que fue, me escribió que había aprobado el examen y que además de 800 y pico había quedado en el lugar 50. ¿Tá? Buah. Entonces, de pasar lo pongo porque es algo muy práctico, de no puedo pasar un examen y lo di 2 o 3 veces, quedo en los primeros lugares con el mismo conocimiento. Imagínate cómo cambia la vida de una persona eso, ¿no? Y rápido. Es cierto, ¿eh? Cuando sanas ese problema ya todo se pone en su sitio. Totalmente, se acomoda porque todo es energía. Entonces, los bloqueos, las repeticiones son programas inconscientes. Bueno, veamos cuáles son y trabajémoslos para que ese programa se desarticule, se desprograme, y es impresionante porque no vuelves a repetir lo mismo. Qué Sí, bueno. sí, está muy bueno. Después, el libro está en Amazon para los que les interese, ya no me duele, y es el tercer libro. Pero sí está muy interesante, otras historias, y perdón que hable mucho, pero esto es interesante. En Uruguay, vos sabés que tenemos, Uruguay y Argentina, una corriente migratoria europea, principalmente de España y de Italia, a fin del siglo pasado, no, del otro, principio de 1900, muy importante. O sea, de acá todos, de alguna manera, tenemos un ancestro que vino de esos países, ¿no? Pero es impresionante. Acá es impresionante lo que ha impactado. Entonces, todo lo que es, pues, tengo un par de ejemplos ahí, de Mm. historias de lo doloroso que es la migración forzada por hambre, por guerras, ¿no? Eh, hay casos de madres o padres que ponían a sus hijos en un barco y no los veían más, niños pequeños, ¿viste? Para que vayan a América, para salvar la vida. Y todo ese dolor, que no parece que es un cuento de la familia, cómo va quedando, ¿no? En el desgarro, en la separación, los miedos de nunca más voy a ver al otro, en la culpa. Todo eso va quedando en el ADN, y de repente 3 o 4 generaciones después, cuando la mente nos diría no tengo nada que ver con ese ancestro, no lo conocí, repito una enfermedad, o repito un miedo, o siento la necesidad de emigrar, o no sé, hay conflictos de separación, porque en la familia es sistémica, o sea, lo que nos pasa a uno afecta a todos hasta que alguien lo ve y lo resuelve. Y esto es bastante nuevo, como desde la mirada terapéutica, pero es así, como un efecto dominó.
vos resolvés allá atrás algo que el ancestro no pudo ver de otra manera y vos destrabás un tema tuyo en tus vínculos o a nivel familiar o lo que sea. Entonces, bueno, usemos toda esta información, estas técnicas, un poco también para honrar a los anteriores que no las tuvieron, ¿no? Ujú, qué bueno. Entonces, claro, lo que me estás diciendo es que hay un momento, hay una generación que se da cuenta que hay un problema y puede sanar toda la generación hacia atrás. Sí, no sanar toda la generación, es como cerrar esa herida que quedó ¿Vale? abierta, perdón, y que siguió afectando. Las familias son así, funcionamos como sistemas y eso, lo que no se ve se va a seguir repitiendo, porque vos capaz que no sabés qué pasó al otro, un tatarabuelo, pero adentro tenés toda la carga emocional y la forma en que la persona vivió eso y no sabes por qué, como tampoco sabes de dónde vienen tus ojos azules, y uno no se cuestiona eso, o una manchita o qué sé yo, y sin embargo viene de mucho más atrás, que es en esa cadena. Entonces, no es que sanamos a los ancestros, a mí no me gustan ese tipo de cosas, sino que desde mí, dentro mío, resuelvo eso y como es una cadena o es un sistema, Rompe. termina saliendo, liberándose hacia adelante y hacia atrás. O sea, los que van a nacer a partir de eso ya no van a tener esa información. Pero si no, somos rehenes del inconsciente, tanto el personal como el familiar. Y esto es algo bastante nuevo y muy, muy grande, ¿no? No, no, claro, claro, nunca la había escuchado, eso no la había escuchado muy esporádico, ¿no? Pero no tan perfecto y tan enfocado, ¿no? Y de hecho es la base de constelaciones también, la terapia sistémica, ¿no? De Ujú. considerar un sistema en la familia, de que sí, que pasa eso. Fíjate que algunas de las chicas que no se podían embarazar, llevamos 18, esta semana fue la última en enterarme, y no sabes la emoción que es para mí cuando veo una ecografía que me mandan por WhatsApp, por ejemplo. Eh, de repente, en algunos casos, hay muertes de niños varias generaciones para atrás que no se pudieron duelar, digamos, Mm. quedó todo ese dolor, y cuando si se graba el programa, el trauma, eso tan doloroso como miedo a que mueran más niños, y bueno, entonces la persona no sabe por qué, no tiene nada aparentemente físico, pero no puede quedar, pero el miedo que se siente, aunque no se sepa de dónde viene, genera que la mente bloquee a nivel biológico y no puedan quedar embarazadas. Entonces, cuando vamos a ver ese origen y hacemos un movimiento a nivel familia para mostrarle a esas mujeres que perdieron sus bebés que era su destino, bueno, ahora vamos a hablar de la muerte, de que no era culpa de nadie, que estamos todos juntos, cuando se le da esa otra explicación que faltó, se desarma eso, como que se cierra la herida y ese conflicto se desactivó. Entonces la persona que consulta, ese miedo se desaparece y Qué por lo tanto se desactiva ese bloqueo para traer hijos a la vida. bueno. Imagínate lo que es para una mamá, un Claro, papá. y aparte, qué ilusión para ti, ¿no? El hecho es una evidencia más, ¿no? Que te confirma que esto es real y que pasa mucho y que la gente no es consciente, ¿no? Que con No, una simple observación ir al foco y solucionar el foco puede dar muchas alegrías. sí, sí, y es rápido, es rápido. Yo siempre digo que trabajo a nivel biológico, porque como trabajamos el trauma, la energía estancada en el código genético, además del inconsciente, cuando eso sale se reprograma esa energía. La información es energía, la emoción es energía, la célula también lo es. Entonces sale eso, se remueve a nivel del ADN y se genera nueva información y eso que hace que a nivel biológico la gente se cure de enfermedades, ya no sienten dolores, se embarazan, adelgazan, porque estamos trabajando a nivel biológico. Como Bruce Lipton, por ejemplo, estoy muy alineada con sus investigaciones, ¿no? Con este biólogo celular. Entonces está muy bueno que difundir, y yo te agradezco este espacio, porque hay mucha gente, como tú decís, que no tiene idea, pero a todos nos termina pasando lo mismo y capaz que leyendo algo, una historia del libro, que es un poco la idea, digan, esto me pasó a mí, o esto es parecido a lo que, o entiendo algo de mi familia que no había entendido, y empezás ahí como a encontrar la puertita que te lleva a una sanación personal y familiar, ¿no? Muy grande, muy grande.
ese es el objetivo, ¿no? Que estas entrevistas den ese granito de búsqueda, ¿no? Que una persona, si lo que estamos hablando, Ana, le resuena o diga, oye, pues puede ser, ¿no? Voy a investigar, ¿no? Siempre lo digo lo mismo, ¿no? Tienen que ser sus propios piratas. Un pirata lo que es, buscar un tesoro, ¿no? Y cada uno tiene que ser un pirata y buscar el tesoro y buscar la solución y hacerse las preguntas, ¿no? Y si tú das esa oportunidad, ¿no? Que la gente con cualquier tipo de problema te venga a ti y tú le puedes ayudar, eso es un pedazo de, sinceramente, de Ujú. regalo y de despertar de conciencia también. Sí, bueno, sabés que yo formo terapeutas también Ujú. y siempre les digo lo mismo. Nuestro trabajo, en el fondo, no se trata tanto de abrir un registro, hacer un movimiento sistémico, hacer un duelo. Nuestro trabajo es que la persona comprenda otra mirada de lo mismo y ese cambio, esa mirada, lo que genera es la salida. Se abre una puerta para empezar esa sanación. Pero si siempre seguimos pensando igual, pues tú sabes, porque te he visto muchos de tus programas, que si seguimos pensando de la misma manera, ¿no? Cambiar la conciencia, cambiar la forma en que miro algo, y la solución es siempre la misma, o sea, o la no solución, digamos, ¿no? Entonces, cómo entender algo, que eso es a través del registro, es como que cambia completamente el escenario. No cambió el escenario, cambió como tú te paraste frente a eso, Qué guay. ¿sí? Ejemplo, cortito, muy cortito, pero siento que esto va a ayudar muchísimo. Tú, si a mí mi esposo me engaña, no sé, me abandona, no tengo idea, yo tengo dos opciones, ¿sabes, David? Siempre hay dos opciones y no hay más en la vida. Dos. O yo me paro, elijo la postura de la víctima, de que él es malo y me hizo, y de alguna forma enveneno a mis hijos con comentarios filosos o lo que sea hacia el padre, y los hago tomar partido y se generan un montón de problemas más después. Y me siento que el otro es malo y que me hizo. Esa es la postura de la víctima, del niño. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te quedas ahí? La vida te va a seguir pegando sopapos, te va a seguir mostrando que no sos víctima, ¿sí? Que viniste acá a la tierra a trascender cosas, aprender, y que eso que te pasó también está en tu plan de vida como una prueba de aprendizaje. Entonces, cuando no queremos aprender la lección, nos sigue mostrando la lección y de diferentes maneras, ¿no? Con otras personas, otros espejos. La otra postura es la del adulto emocional, que dice, esto me duele, esto que me pasó, yo tengo un 50% de responsabilidad en este vínculo, no se trata de culpa sino de responsabilidad, para algo lo estoy viviendo y voy a buscar las herramientas o lo que sea para sanar esto, aprender de esta experiencia, ¿sí? Tomar mi responsabilidad y dejarlo del otro con el otro, no afectar a mis hijos, ¿sí? Una cosa es relación de padre, otra cosa es relación con los hijos. Ujú. Entonces, son dos miradas sobre exactamente lo mismo, pero que una te transforma y quizás después de una separación o un engaño terminaste descubriendo dentro tuyo habilidades que tenías, potencialidades, recuperas tu vida, mejoras tu autoestima, o sea, una transformación. O la otra manera, te seguís enterrando cada vez más en tu misma miseria, tu misma autocompasión, pero no salís de ahí. ¿Cierto? Y lo bueno de todo esto es que depende cómo lo enfoques, lo atraes, ¿no? Dicen que somos como imanes, ¿no? Depende tu frecuencia, depende cómo pienses, depende cómo actúas y todo. Atraes realmente a ese tipo de personas o ese tipo de vivencias hasta que no sane, ¿no? Exactamente, a mí me encanta, mira, David, yo digo que hay tres cosas que transforman la vida de una persona a 180 grados. Una es entender el plan del alma, que el alma planifica, si quieres otro día hablamos de esto, Sí. lo que va a vivir, o sea, no te pasan cosas, eso es una actitud víctima, no de me pasan, ¿no? De la afuera me afecta o me cambia la vida. Y la otra postura es, mi alma planificó esta situación, es una prueba, bueno, vamos a pasarla, ¿no? Como dejar de quejarse y pasar a la acción. La otra cosa que para mí transforma la vida es el concepto de la ley del espejo, ¿no? Ya Carl Jung hace 100 años hablaba de esto. Si vos entendés que el otro te está espejando algo tuyo, ya no pones el foco en que el otro me hizo. A ver, esta emoción que el otro me la muestra. ¿Se entiende lo que digo? Es mía y más vale que vaya a resolver lo que está ahí y verlo a que otros espejos me lo sigan mostrando, ¿no? Entonces, si mi papá me abandonó y no lo resolví, y siempre me abandonan los hombres,
pero todos estos hombres son espejos que te están mostrando aquel primer abandono. Si yo sano aquel primer abandono, se desprograma esto y te puedo asegurar que nunca más nadie te abandona. Es Pero así, si ¿eh? no, sonríen. Es que es así. Sí, Están diciendo unas verdades como templos. Es que si no solucionas un problema es que te va a repetir. Y si tú no eres consciente de ese primer problema, va a continuar. En el es momento que que aceptes, ¿no? sí, O soluciones o sanes ese problema, cambia. Es que hay un montón de ejemplos hoy en día. sí, está lleno y lo vemos en nuestras propias vidas, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Así que es importante eso y lo otro que transforma es cambiar la mirada sobre la muerte. La Son los muerte. tres pilares Eso te iba a preguntar ahora, que vamos en pleno. Sobre el tema de la muerte, ¿no? Mi trabajo me hace estar todo el día pendiente de la muerte, ¿no? Es decir, es un tema diario para mí, no el hecho de las entrevistas, sino laboralmente, ¿no? Yo trabajo en el mundo sanitario y la importancia del acompañamiento, ¿no? Es Mm, importante el acompañar, la importancia de cuando un ser querido se va a hacer un duelo en condiciones, ¿no? sí, Y esto la gente no cava, y es una emoción, que esa emoción engancha lo que hemos hablado antes, ¿no? Engancha, ¿eh? Y la esperanza, ¿no? Que tras mm. esta vida seguimos vivos, ¿no? Es mi forma de opinar. No sé qué opinarás, Ana, de todo esto, de estas palabras o de la Sí, muerte. claro, claro, por supuesto que sí. Mira, eh, es un poco el sentido de este último libro que se llama Lo que no te contaron, si es posible sanar con los que partieron. ¿Sí? Entonces, eh, es un hecho que la cultura nuestra, ¿no? Nosotros venimos de, como te decía, españoles, italianos y bueno, y a nivel occidental, digamos, hay una mirada sobre la muerte, a veces un poco fomentada por religiones o por otros, no importa, no viene el caso, que lo que hacen es que el efecto es que esas creencias te detienen en lo que es la segunda etapa de un duelo, ¿sí? Y esa mirada, esas creencias sobre la muerte, lo que hacen es que la persona quede ahí toda su vida. Pero no solo eso, eh, que graba en su ADN y en su inconsciente esa pérdida, ese dolor, esa sensación física. Lo pasa a la siguiente generación, que también al vivir sus pérdidas con las mismas creencias, más esa carga emocional que se siente en el cuerpo, lo vive, también lo vive de la misma manera y sigue aumentando. Entonces, yo lo que he visto es que muchas veces preguntas que traen las personas, que no es sobre la muerte, en el fondo el origen que tienen es ese. ¿Sí? Como dijo el doctor Sansegarra, Ujú. el médico español especializado en especies cercanas a la muerte, soy gran admiradora de él, todo miedo, por pequeño que sea, en el fondo es miedo a la muerte. Cierto, ¿eh? ¿Sí? Entonces, el miedo a mudarme, a cambiar de trabajo, a dejar un vínculo, una relación, bueno, a volar, no sé, pero muchísimas cosas que nos pasan tienen ese origen totalmente inconsciente, pero está allí. Sí, el miedo a que se muera alguien más, el control, vivir en estados de cortisol, en estados de alerta, cómo complica los vínculos la persona que necesita controlar, los mandatos que se generan transgeneracionalmente de que alguien tiene que cuidar que nadie más se muera, ¿no? De cuidar a todos, y ahí se generan desórdenes en los roles familiares y traen conflictos, todo una bola de nieve. Cómo ese dolor, ese miedo, esa resistencia, ese enojo, todo eso que es propio de un duelo, pero que sanamente, con conciencia sobre la muerte distinta, te puede durar un año y medio, dos, o tres como mucho, y seguís a la próxima etapa. Pero esa etapa, como digo, con las mismas creencias, seguimos en el mismo círculo. Y ha generado muchísimo dolor, muchísima culpa que se va trasladando, no me permito disfrutar, la culpa se paga, entonces me traigo siempre problemas, o estoy al servicio, o abusan de mí, ¿no? Genera tanto esto de mirar, de no hacer el duelo. Lo que pasa es que no se sabe hacer duelo, o sea, primero, como te digo, hay que cambiar
la mirada, no digo cambiarla, yo no estoy obligando a nadie, imponiendo nada, pero por lo menos escuchen la otra postura, digamos, que es el cambio de conciencia, ¿no? Que no es nuevo, David, porque en muchas culturas más bien orientales no se cuestiona la reencarnación, no se cuestionan un montón de cosas que nosotros sí, o que dudamos, o que negamos, ¿sí? O que no creemos, porque ya están en otro nivel o de conciencia o no sé, pero no se cuestiona cómo la muerte es muerte, cómo en distintas culturas se ve distinto, se transforma en la vida de una manera u otra. O sea, acá lo que está pasando como en tantos temas es cómo miro yo eso. Hay una forma en la que seguís con un sistema de creencias acumulando dolor, ansiedad, angustia, miedo y una vida con sufrimiento, y hay otra forma que es miro esto de otra manera, y todo eso lo dejo, se va, ¿no? Lo puedo dejar ir. Y el Esa aceptación, alivio, claro, esa aceptación, ¿no? y no es aceptación, es entender, la aceptación viene como en la tercera etapa, ¿no? Convivir con la realidad tal cual es, sin ningún tipo de emoción. Pero la primera etapa de un duelo siempre es el shock, viste que te vas a acordar siempre del día, la hora, dónde estabas, con quién es como una foto, ¿tá? Que te queda ahí grabada del momento, porque ese instante, David, cambió tu vida para siempre. Entonces es como, no te olvidas. Pero en general las personas pasan a la otra etapa. Algunas veces se quedan allí, pero en general siguen, ¿tá? Y en la otra etapa, que debería durar, como te digo, hay gente que yo estoy acompañando en ese periodo y debería durar un año y medio, dos, ponele tres, Ujú. viviéndolo con conciencia. Es fundamental esa etapa porque es la vida me cambió, la vida me arrebató a alguien, ¿sí? Yo estoy forzado a vivir sin otro. Entonces, toda esta adaptación a una nueva realidad, lo que te genera naturalmente son un montón de emociones, que ahora las cuento, que hay que transitarlas como parte de una adaptación, pero si yo me quedo ahí, ¿no? En la resistencia, en el enojo, en buscar el culpable, en buscar la información, lo que sea, porque mis creencias me dicen que esto no debería haber pasado. Entonces sigo toda la vida ahí atrayendo más de lo mismo, para verlo, no por la ley del espejo. Entonces, claro que enoja perder un ser querido. En esa etapa aparece el enojo según cómo lo viva la persona. Me puedo enojar con el médico, con la muerte, con Dios, conmigo, con el otro que se Es, fue, porque a es veces lo vivo. el enfado, ¿no? Vamos a decir, es un enfado. Es... Sí, 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 claro. Es en la naturaleza humana el enojo, el enfado, ¿no? Pero si está alimentado por una creencia de que eso no podía haber pasado, o que yo lo podía haber evitado, o que la culpa es de alguien, me quedo ahí con esa rabia, ese enfado, que después me genera gastritis o una úlcera o qué sé yo, Mm, ¿sí? Para cierto. mostrármelo, pero me quedo ahí toda la vida, ¿sí? Y cuando uno está enfadado aparecen situaciones que te lo muestran, ¿no? Otra vez me pasa algo que de afuera me imponen algo. Y sí, porque lo viviste quizás como que la vida te impuso algo, ¿no? Es Lo cierto. mismo que otra emoción, me gustaría contar esto porque creo para que la persona se vea identificada, ¿no? Quizás escuchar, bueno, ¿qué otra emoción aparece? La culpa, ¿sí? La culpa es mía porque yo podría haber hecho, no podía haber hecho, pero o también la culpa, como te digo, de otro, ¿sí? Pero me quedo ahí dando vueltas como el hámster en la rueda en la culpa. También, bueno, el miedo que vuelva a pasar, ¿tá? Entonces siempre estoy en alerta, como te decía, con el cortisol por las nubes, cuidándome, que el tapaboca, que esto, que lo otro, ¿no? Hay gente que tiene miedo de todo, porque es miedo a morir o que se muera otro, se generan lealtades, como te decía, ¿no? Que desordenan la familia. Eh, el dolor, por supuesto, el dolor está, la tristeza está. Y también hay una parte que es la búsqueda de información. En nuestro país hemos tenido dictadura militar hace como 50 años, y hay gente hay personas que desaparecieron a través por causa de la dictadura y nunca hasta el día de hoy no han aparecido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, las familias quedan en ese duelo buscando información de qué pasó, y quizás hay información que nunca va a llegar, ¿entendés? Porque
por temas políticos, por lo que sea, pero no es el camino seguir esperando eso. Yo entiendo, trato de ponerme en el lugar que debe ser bastante duro, pero con que una persona me pasa, yo he atendido descendientes de personas desaparecidas, con que una persona mire esto de otra manera, mire la muerte, mire el destino, es como que va por un camino alternativo y no aparece la información de qué pasó con ese ser querido, pero tú cambiaste, en vez de seguir como trancado ahí, empezás a sanar tu vínculo con ese que se fue, empezás a liberar todo ese dolor en la familia. Por eso te hablamos de lo mismo, del cambio de conciencia, de entendimiento como forma de encontrar una salida, ¿no? Sí, ¿Y bueno. por qué dura un año y medio, dos, por ahí? Porque el primer año, David, te habrá pasado seguramente, es cuando pensás que estás mejorando, ¿no? Esto de superar esa pérdida, ese dolor, pero de repente aparece la fecha del cumpleaños, la fecha de, no sé, la Navidad, lo que fuere, y es como, o sea, el primer año, cada fecha, cada evento te recuerda que la persona no está y es como, pero ya el segundo año ya lo transitaste y lo vivís, puede ser con dolor, pero de otra manera, no es tan desgarrador. Sí, pero lo que quiero que la audiencia sepa es que los duelos no se hacen llorando, los duelos no se hacen porque yo entendí, ya pasó, no, no es así. El duelo es una herida que hay que tener profesionales que sepan trabajar la herida, pero el peor daño a la humanidad ha sido la creencia de que el tiempo cura todo, porque yo lo que hago es dejarlo de costado, pero sigo viviéndolo en lo cotidiano, con la misma intensidad. Qué bueno. Entonces, sí, el primero es darnos cuenta. Estoy de acuerdo, ¿eh? Porque la gente piensa, bueno, ya curará, ¿no? Ya se olvidará este tema y el problema y lo que hemos estado hablando al principio del programa, ¿no? Que no, es decir, se enquista, es como un quiste ahí, se enquista esa emoción que no está sanada, que no está aceptada, que no ha transmutado y llega un momento como bien dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, que esto pasa de generación a generación y ataca al cuerpo, es decir, es una emoción que ataca físicamente al cuerpo y las emociones. Sí, físicamente, pero en todas las áreas de la vida, Sí. ¿no? Si vos grabaste el duelo cuando no se hace, David, además, ¿qué pasa? Te voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés, de peligro, de amenaza por algún motivo, el sistema nervioso simpático se activa generando una energía extra en el cuerpo, ¿Mm? forma de emociones, sensaciones físicas y demás, para que vos pases a la acción y salves tu vida. Esto es bien biológico y es natural, ¿no? Nos pasa a todos los animales también. Eh, en ese momento toda esa energía de emocional y está bien que es puntualmente es buena, es positiva. Viste que los animales cuando ven un peligro, un perrito, lo que fuere, se le paran los pelos, se le hidrata la pupila, bueno, es eso, el sistema simpático actuando para que el animal huya o ataque o lo que fuere. Pero el animal que no tiene sistema de creencias de qué es correcto, qué es incorrecto, esto, lo otro, cuando el peligro pasa, cuando ya siente que no hay peligro, se activa el sistema parasimpático, que saca toda esa energía del cuerpo, ya no la necesita porque está a salvo. Entonces los pelitos bajan, la pupila vuelve a su lugar y todo lo demás. Eso es biología y además es supervivencia, Pero, es natural. Pero si tenemos la creencia de que el tiempo cura todo, ¿sí? Yo no resuelvo eso que me pasó, ¿está? Y como dijiste muy bien, David, lo enquisto. Entonces, para cerrar eso que pasó, yo tengo que mirar algo que no miré, un para qué, mirar de otra manera la situación, expresar lo que no expresé, devolver responsabilidad de esos lugares que tomé de otros y finalmente tomar un aprendizaje. Si tú haces eso, que acá yo lo hago con regresión, por ejemplo, cuando es un trauma o un duelo, la persona vuelve a vivir la situación, a experimentar todo lo que quedó en el cuerpo, todas esas emociones, a sacarlas, pero no podés cambiar lo que pasó, pero podés cambiar tu interpretación de lo que pasó, pasarla por el cuerpo. Eso hace que cierres, actúa el parasimpático, se va todo eso de tu cuerpo y te quedas con una vivencia, como yo digo, las cicatrices, David, no duelen, lo que te duele es la herida abierta, ¿verdad? Entonces, cuando cerrás, queda una cicatriz para recordarte que eso pasó, pero no duele. Por eso mi otro libro se llama Ya no me duele, ¿no? Ya no te duele.
Cuando la herida la tapaste, ponele, la tapaste con un buzo, ¿no? Va a pasar siempre alguien que roce y que te haga doler, pero no te está haciendo doler, te está recordando que eso está ahí. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, Y aparte que lo explicas de una forma súper con ejemplos y como hace tiempo, bueno, la primera entrevista que tuvimos, ya te lo comenté, ¿no? Intentemos no hablar como si fuésemos unos niños para que la gente lo pueda entender. Es la única forma y lo haces muy bien, ¿eh? Y te felicito porque es muy fácil de entender contigo y yo creo que haces un gran trabajo, ¿no? Bueno, seguimos con la tercera fase, que hemos pasado a la segunda, que uno tiene que no ser consciente, observar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entramos en la tercera fase, ¿no? ¿Cuál sería la tercera fase? bueno, como te digo, primero tengo que ver que no hice ese duelo. ¿Eh? Para pasar de la segunda a la tercera tenemos que mirar el tema de la muerte y lo que pasó desde otro lugar. Por ejemplo, si aparece el registro, porque viste con un tema de que tenés, no sé, pérdidas, cuando hay un duelo no hecho, es muy común que la persona grabó el hecho como pérdida y después pierde trabajo, pierde vínculos, pierde, porque es el programa que están dando, ¿no? Y cada vez que perdés algo aparece toda esa carga emocional que estaba ahí guardada, que no sabías que venía de esa pérdida humana. Entonces, lo importante, y eso también tiene que ver con el libro, es que la persona pueda mirar lo que pasó, esa pérdida, de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, entendiendo que la muerte no es el fin, como lo explica el doctor Sean Segarra, entre otros, yo lo menciono a él, pero en mi libro menciono distintos médicos que hablan de lo mismo, investigadores, sino que la muerte no es que esta es la única vida y después de esto no hay nada y me desprendo para siempre del otro y eso es desgarrador y sufrimiento, sino que es un cambio de estado. Yo siempre lo explico de esta manera, de que Einstein hablaba de que la energía no se pierde, sino que se transforma. Entonces, si tú colocas un cubo de hielo al sol, se transforma en agua, no desaparece. Entonces la Totalmente. muerte es un cambio de estado, donde ya no ves al otro, no lo puedes tocar, ¿sí? Pero cambia de una forma etérica, invisible, pero sigue estando contigo. Esto cuando la persona va escuchando en consulta esta explicación, tú sabes, David, que empiezan como a aflojar el cuerpo, la cara se distiende, empiezan a respirar más tranquilos, porque resuena con la verdad del alma que está dentro de uno, que es lo que somos. Entonces empieza a haber un alivio. También se le explica, bueno, que lo que pasó no podía haber pasado de otra manera. O sea, se le explica el plan del alma, de que elegimos partir en una hora, en lugar, con quién, de determinada manera, eh, que esto va un poco en contra de que todos tenemos que vivir muchos años y morir de viejito, porque claro, cuando muere alguien joven se generan como resistencias, injusticia y un montón de cosas que tienen que ver con creencias. Pero en realidad, si tenemos 100 vidas, por ejemplo, y en algunas vamos a morir jóvenes, en otras más viejitos, porque no importa para el alma cuánto vivís, importa cuánto aprendés. Y a veces con poco tiempo en la tierra, el alma termina de hacer un aprendizaje o algo y ya no necesita en esta experiencia estar más tiempo. Y eso es súper importante, que la persona entienda que no es que le pasó al otro, ¿sí? Que hay un culpable, que esto podía haber sido diferente, porque eso es torturador toda la vida estar pensando que podía haber sido diferente. Sí. ¿Sí? Entonces, no, estaba escrito. Y lo más importante, estaba escrito por el alma del que lo vivió, del que partió. Esto no es ni que Dios tenga la voluntad de salvar a un ser querido o no. Hasta el mismísimo Dios respeta el plan de esa alma, la decisión, porque es como la última prueba en la tierra. Es una prueba evolutiva la forma en que elegimos partir también. Si es una forma pacífica, dolorosa, si es un asesinato, o sea, tiene un sentido, ¿tá? Tiene un sentido de evolución de aprendizaje. Entonces la persona va escuchando todo esto, que hemos vivido todas las vidas juntas con las mismo grupo de almas, ¿no? Que reencarnamos siempre. En esto yo siempre recomiendo el libro de Brian Weiss, Lazos de Amor, que habla de consulta, grabado, o sea, verídico, de dos personas que no se conocen y en cada sesión de regresión por sus propios traumas y demás, van relatando la misma escena, ¿sí? O sea, diferentes escenas, diferentes vidas van relatando lo mismo donde están las dos juntas. Entonces, esto es real.
Bruce Lipton explica la reencarnación a través de la ciencia y él lo que dice, yo lo voy a contar muy por arriba, él lo que dice es que si el cuerpo humano fuera un televisor, ¿no? Que recepciona una señal que sería el alma y toda la información de la sabiduría de esa alma, si el tubo de imagen se rompe, ¿sí? Y tú pones otro televisor, otro cuerpo, digamos, Sí. ¿no? Y volvés a conectar, la imagen se proyecta de nuevo. ¿Sí? Porque la señal no cambió, lo que cambió fue el receptor. Eso explica que el alma va a otro cuerpo o a otro receptor y lleva toda esa sabiduría, toda esa señal. Entonces me parece, lo expliqué muy por arriba, pero me parece que como desde la ciencia se está confirmando también el tema de que reencarnamos y que reencarnamos juntos. Y eso es muy aliviador, David. Hombre. Hombre, y tranquilizador también, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a estar en otro cuerpo, otra vivencia, otra familia, otro trabajo, otra lo que sea, y también el hecho de seguir compartiendo con tu alma gemela, ¿no? Diferente, diferente Sí, vida. más que alma gemela, yo diría que es el grupo álmico. Tus Familia álmica, papás, tus ¿no? hermanos, claro, claro. Sí, es como, ¿sabes cómo lo ejemplifico? Como voy bien decir, me gusta ejemplificar, como si las almas esas que siempre viajan juntas fuesen como una compañía de actores. Entonces representan distintas obras, pero son los mismos. Sí, sí, Y sí. en algunas obras algunos se bajan antes del escenario, otros están hasta el final, ¿verdad? En algunas uno se representa a un enfermo, en otros representa a alguien sano, no sé, alguien pobre, alguien rico. Es eso, para el alma esto es una película, no es real. Es una representación para aprender y trascender cosas, ¿no? Aprendizajes. Y esta mirada es súper aliviadora, ¿sí? Nadie podía haber hecho nada distinto, no es culpa de nadie, respetar la decisión del otro. Y ahí empieza un camino de empezar a soltar el dolor, el sufrimiento, la culpa, todo eso que no tiene ningún sentido. Y empezar a conectar, a sentir al ser querido contigo, ¿no? Lo que hace es Eso. lo que hace es no seguir avanzando, ¿no? Seguramente en el aprendizaje de la vida. Claro, pero poder soltar con estas creencias, este cambio de mirada que te habrá pasado a vos mientras que lo estabas escuchando, que tu cuerpo empieza a aflojarse, ¿sí? Empieza como a entender cosas, y esa mirada cuando la persona la toma le permite empezar a soltar a través del trabajo terapéutico, ¿no? Todo ese dolor que ya no se necesita, toda esa resistencia, esa bronca, esas preguntas, esa yo debería haber hecho, si yo hubiera hecho, o sea, directamente no tiene sentido todo eso. ¿Por qué voy a extrañar y a sufrir por alguien que no está cuando de repente está al lado mío, pero no lo estoy viendo? Entonces yo a veces, yo digo que soy bastante mala en esto, ¿no? Pero hago una prueba. Entonces yo te digo, tú no sé si estás en pareja, ponele, ¿no? Eh, y te digo, David, ¿tu pareja vive? Y la persona me dice, sí, sí, vive. Y yo le digo, para mí no, porque si solo existe lo que yo estoy viendo, tu pareja no vive, yo no la estoy viendo. Pero tú sabes que vive. Tu creencia, tu vivencia es que sí está viva aunque no esté contigo. Ujú. Entonces, es todo parte por un tema de creencia. ¿Qué creo? Y como dice Bruce Lipton, las creencias se pueden cambiar y por lo tanto cambio toda mi vida, cómo me paro en la vida, lo que suelto de emociones, dejo de culpar y vivo una vida más tranquila. ¿Se entiende lo que digo? Por supuesto. Maravilloso. No sé si tenés preguntas de esto, pero Yo este, creo, Ana, yo eh, creo que has respondido con una sencillez brutal y asombrosa, ¿no? La certeza, cómo lo explicas, en qué sentimiento o qué sentimiento le pones, esto se nota y yo lo noto, ¿no? Y esta es la intención, ¿no? Que la gente que nos está viendo o nos está escuchando pueda sentir esa vibración, ¿no? Y la importancia, ¿no? De un tema tan trascendental que por suerte, ¿no? Por suerte, hoy en día vamos avanzando más y nos vamos desnudando más sobre de estos temas. sí, que poco se habla, ¿no? Poco y nada se evita. Y sin embargo,
creo que deberíamos todos trabajar en nuestra mirada sobre la muerte porque nos va a tocar directamente, indirectamente, y nos condiciona la vida, la mirada que tengas. Tarde o temprano tendremos que afrontar ese Claro, destino. pero Claro. Claro, pero una cosa es entenderla y estar en paz con lo que es realmente la muerte, entonces podés, ya no tenés miedo a tu muerte ni a la muerte de otros, o sea, te dolerá, pero no es ese desgarro, esa resistencia, esa cosa tan desgarradora, y te cambia la vida porque si vos ya no necesitas el sufrimiento, porque el otro se fue, porque está conmigo y esto, y todo lo que hablamos, ya no necesito sufrir, ya no necesito auto boicotearme con la culpa, impidiéndome que me vaya bien, disfrutando la vida que tengo. Acá en Uruguay hay un cantautor que hizo una canción hace muchos años que se llama Si me voy antes que vos, él se llama Jaime Ross, muy conocida acá, hermosa canción, y yo cito frases de él en el libro y en mi consulta, y hay una frase que dice que no te olvides que cuando te ríes, río contigo, mi amor. Entonces, los seres queridos que partieron no quieren que suframos por ellos. Terminó su película, quieren que vivamos, que disfrutemos. Son felices cuando nosotros disfrutamos nuestra vida, nuestra película. Ya nos vamos a encontrar. Pero sin embargo hay mucha gente que en esto de no comprender de esta manera la muerte queda, no se permite disfrutar porque el otro está muerto, ¿cómo voy a disfrutar yo? Y hay Claro, sí, culpa, es una falta de respeto, ¿no? A mi familiar, porque no, pues, no, no. pero Totalmente, es una creencia, es solo una creencia. totalmente de acuerdo, Ana, contigo. 100%. Es una cosa eh, es que, es que es así. Otra cosa no puedo decir, pero es así. Oye, Ana, estaría hablando horas y horas y horas y te invito a profundizar otro día, si quieres, y si te da tiempo. No, por Por supuesto, el tema sí, de un tema tan trascendental que es el tema de la muerte, ¿vale? Porque es importante que la gente sepa, que experimente, que se observe, ¿no? Y tienes una forma de explicar muy bonita, te felicito, y muy fácil de entender. Y eso a mí es importante, ¿no? Y también es importante que la gente nos escuche, ¿no? por Y si te supuesto. parece bien, pues un día quedamos y seguimos debatiendo o compartiendo información. Ante todo es lo más importante, ¿no? Sí, Compartiendo. sí, hay mucho, y te agradezco tus palabras. Trato de hacerlo lo más sencillo para que todos lo entendamos. Es un tema que nos atraviesa a todos y no hay que estar con lenguaje complicado para unos pocos, ¿no? No importa lo que nos dediquemos, la profesión, nos pasan las mismas cosas, somos todos seres humanos. Entonces, como te dije, trabajo en inglés, en italiano, en español, y los traumas y los dolores son los mismos. No importa la cultura, no importa cuántos kilómetros estemos. Entonces, me encantaría profundizar también si las personas quieren mandar preguntas, porque supongo que generan, viste, Sí, muchas inquietudes. por eso que invito a la gente que cualquier tipo de pregunta pues lo pongan abajo y así pues en la próxima entrevista que tengamos contigo pues podamos responder, ¿no? A ese tipo de preguntas o incluso si te parece bien hacer un directo, ¿no? Para que la gente pueda preguntarte más directamente a ti, ¿no? Es Sí, quizás sí. hacer ese Sí, vínculo, ¿no? sí. Vamos a crear ese vínculo que la gente, cualquier tipo de, bueno, emoción o cualquier tipo de idea, pues se pueda ser pues compartida, ¿no? Si es algo más privado, entonces ya es algo, invitaría a que se pongan en contacto contigo y ya es algo más privado, ¿no? Claro, pero me parece perfecto lo del vivo, porque seguramente a ti, en este ratito que conversamos, y me pasa mucho en las presentaciones que hago del libro y eso, es como que empieza, ¿no? Le digo a la gente que pone en cara de estar recalculando, ¿no? Como el GPS, porque realmente es información que te deja como con mucho movimiento adentro y está bueno tener la instancia de sacar las dudas, ¿sí? Fantástico. Sí, me parece que el vivo puede ser muy bueno, Pues muy nutritivo, ¿no? vamos a buscar un día, seguramente va a ser un día súper espectacular y hagamos que la gente pues participe contigo y participe pues y que encuentre las respuestas que están buscando. Sí,
Me parece fantástico, a las órdenes, me encantó compartir este rato contigo. Muy bien. No, lo hace muy fácil también para el que está de este lado, muy ameno, muy entre casa, me gustó mucho. Entre casa, pero profesional, ¿no? Uno se siente entre casa. Por supuesto. Ana, muchísimas gracias. Gracias por formar parte de mi canal, de Más allá de Conciencia. Como no, gracias por los aprendizajes que has dado, que son muchos. Y espero que la gente, aunque sea uno, o aunque sea algo removido, le haya servido. Muchas gracias. Cuídate, que pases un gran día. Gracias. Y gracias por ser como eres. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a vos, un placer enorme. Nos vemos prontito. Bienvenidos a Más allá de la conciencia.